Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Buenos días. Me agradezco al comité organizador por la invitación. Espero que disfruten la plática. Hablando de cuerpos extraños, tanto en vía digestiva como en vía aérea, es importante entender la anatomía. En la laringe vemos cómo están algunos cartílagos, están los aritenoides, están las cuerdas vocales, que tienen una función protectora en las cuerdas vocales específicamente para evitar que los cuerpos extraños se vayan a la vía aérea. En el adulto la vía aérea tiene una forma cilíndrica y en el niño es como un cono, es como un embudo. Y entonces eso hace que el niño se comporte diferente al adulto. El esófago también tiene ciertas características, unas estrecheces anatómicas. En el tercio superior está el esfínter esofágico superior, que está dado por el músculo cricofaringeo, es uno de los lugares donde más se atoran los cuerpos extraños. Posteriormente, en el arco aórtico, que está a nivel de T4, es donde está la aorta, que hace esta impresión cuando hacemos las endoscopías, vemos cómo se hace estrecho a ese nivel el esófago. Y finalmente, en la unión con el estómago está el esfínter esofágico inferior, el cardias, y ese es otro sitio en donde se pueden alojar los cuerpos extraños. En la vía digestiva resulta importante también la región amigdalina, que a veces actúa como un lugar en donde ahí se atoran muchas cosas, ¿no? Las espinas de pescado y objetos que son picudos. También hay algunas alteraciones, tanto anatómicas como funcionales del esófago cuando tenemos problemas de estenosis por alguna otra patología, como los pacientes con fístulas traqueosofágicas que se operan y queda estrecho. Puede haber membranas, divertículos o tumores que generan disminución del calibre, o bien problemas funcionales como la esclerodermia, espasmo difuso esofágico o la acalasia, que van a hacer que ese esófago pues, no funcione de manera normal y hacen que sea más fácil que haya estos cuerpos extraños impactados. En pediatría, de las generalidades es que el paciente pediátrico es curioso por naturaleza, le toca aprender a vivir, entonces eso los hace exploradores y pasan por esta etapa oral en la cual la boca es el órgano más desarrollado de todo el cuerpo, entonces todo va a la boca, pero no tienen la capacidad de discernir entre esto hace daño o esto no hace daño. Entonces esto nos trae problemas de aspiración, inserciones o ingestas de cuerpos extraños que sus complicaciones nos pueden traer cierta morbilidad y mortalidad en algunos pacientes. El pico de presentación de estos pacientes es entre el primero y el tercer año de vida, por lo que les mencionaba, ellos no saben saber si es algo comestible o no, todo va a la boca. Además, su mecanismo de deglución es inmaduro, no funciona tan bien como en el niño mayor, y pues la vigilancia de los niños es complicada, si no imposible. Los que tenemos hijos que son chiquitos, sabemos que no puedes estar encima del niño las 24 horas y es en ese minuto en que no lo viste, ahí es donde se meten la moneda o cualquier otra cosa. En cuanto a epidemiología, pues se reportan hasta 160 muertes al año en menores de 14 años relacionados a la ingesta de cuerpos extraños, y en Estados Unidos se reportan 115,000 casos por año, de los cuales el 70% es en menores de 6 años. Son diferentes los objetos que vemos en niños que en adultos. Estos objetos son de adultos. Cuando estaba repasando el tema veía que los cepillos de dientes, bulímicas. ¿Por qué? No sé. Pero se ve mucho que se tragan cepillos de dientes. Poblaciones de presos, pacientes psiquiátricos también presentan cuerpos extraños exóticos. Las drogas en los que transportan las mulas, se llenan ahí los pedacitos de dedo de guante con drogas y esta es una imagen en la cual se infiere a que ya está lleno el estómago de bultitos de drogas, y esta es ya una tomografía en donde se aprecia perfectamente bien. Entonces no es lo mismo el cuerpo extraño en el niño que en el adulto. Los cuerpos extraños tienen, entre comillas, ciertas fisiopatologías. Los cacahuates o las verduras tienen la particularidad de que al estar en mucosas se hinchan porque empiezan a absorber agua, ¿no? Y aumenta su tamaño. Los cacahuates en particular liberan aceite, entonces generan una reacción inflamatoria un poco deseada.
A los que nos toca de repente entrar a sacar un cacahuate, ya sabes que es una pesadilla porque está todo inflamado y mientras más tiempo pasa, más difícil es. Hay edema y cuando llevan mucho tiempo de evolución, pues hay incluso tejido de granulación que lo esconde y eso pues dificulta su tratamiento. Entonces, a mayor tiempo de evolución, más difícil la extracción del cuerpo extraño. En la vía aérea, de acuerdo a su anatomía, vemos, se puede quedar el cuerpo extraño en la laringe o bien pasar a la tráquea. Y si sigue avanzando, si el cuerpo extraño es pequeño, por lo regular pasa más al bronquio derecho que al bronquio izquierdo. El bronquio derecho maneja más aire y tiene un calibre mayor, por eso esa preferencia. En cuanto a su presentación clínica, en la vía digestiva hasta 40% de los cuerpos extraños son no evidenciados. El niño ahí anda con su moneda o con lo que traiga y nadie lo vio y pues nadie sabe y de repente empiezan con manifestaciones. Mientras más pequeños es más difícil hacer el diagnóstico. Los síntomas del cuerpo extraño en esófago pues pueden ser cialorrea, arqueo, rechazo a la vía oral, esto en los bebitos de repente, es que no quiere comer, doctor. Es lo único que te va a traer de presentación, ¿no? Los mayores, los pacientes ya más grandes te pueden decir exactamente, lo traigo aquí, doctor. Esa es la ventaja de un niño más grande que se traga una moneda y te dice exactamente dónde está, le tomas una placa y si efectivamente está donde te lo está señalando. Y hay cuando son cuerpos extraños grandes en esófago, pueden parecer que están en vía respiratoria porque empiezan con manifestaciones respiratorias por compresión de la vía aérea. Entonces, a veces también es difícil el diagnóstico. En la vía aérea suelen ser eventos súbitos, afebriles. No es lo mismo un paciente que me llegue con una bronquiolitis, con fiebre y sibilancias, a un niño que estaba perfectamente bien y de repente empieza con sibilancias. Y el paciente va a llegar con tos, ahogamiento, cianosis, se puede confundir con un cuadro de asma. Y otra particularidad es que los pacientes después de horas, si no le hice nada, llegan asintomáticos, ya no tosen, ya no se quejan, no nada, respiran normal. Entonces debemos de tener una alta sospecha de que hubo esa ingesta en la vía aérea para abordarlos de manera correcta. Puede ser frecuente que le digan, no señor, no tiene nada, ya le exploré y está todo normal. Si la mamá te dice, es que yo lo vi, que se lo metió, es suficiente para hacer algo más y buscar ese cuerpo extraño si es que lo tiene o no. De las interrogantes, cuando me llega un paciente con sospecha de cuerpo extraña es, ¿necesita o no un interrogatorio? El paciente se necesita tratar de manera urgente. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿En qué condiciones viene? Del objeto, si se vio qué objeto es, la forma, el tamaño, el tipo y en dónde está, si está en vía aérea o en vía digestiva. Cuando los que estamos de primer contacto, pues como siempre, el ABC es lo más importante. Empiezo a estabilizar a mi paciente. De las complicaciones que podemos tener con los cuerpos extraños, pues es abrasión de los tejidos, laceraciones, pinchaduras de alguno de los órganos del esófago, puede haber neumomediastino, mediastinitis, neumotórax, pericarditis. Todas estas son lesiones que dependiendo de dónde esté alojado el cuerpo extraño es la complicación que puedo tener. De las más temidas es cuando tenemos erosiones que pueden afectar la aorta, por ejemplo, y pues, el sangrado, que les platico de un sangrado de la aorta, pues se muere el paciente. Entonces, primero tengo la sospecha y luego inicio el abordaje. El diagnóstico es muy importante en la historia clínica. Hacer un buen interrogatorio en caso de pediatría pues es con los papás la mayoría de las veces. En el niño más grande pues ya le puedo preguntar directamente para que nos diga qué fue lo que se tragó. Y hacer una muy buena exploración física que empieza desde la boca. Tengo que ver los pilares, tengo que ver el lecho amigdalino, la úvula, porque a veces ahí lo vemos, ahí está la espina de pescado y bueno, ya hacemos el diagnóstico y se la quitamos, ¿no? Hacer una buena exploración de los campos pulmonares para ver si hay hallazgos unilaterales. No es lo mismo un paciente con broncoespasmo por asma, que va a tener broncoespasmo bilateral, a un paciente que pueda tener solamente espasmo del lado izquierdo o del lado derecho, dependiendo de dónde se encuentra ese cuerpo extraño. Una buena exploración de abdomen también para ver si hay dolor, distensión, datos de perforación. Y posteriormente hacemos radiografías, que es uno de los estudios fáciles, se puede obtener en todos lados y nos brinda muchísima información. Sin embargo, si yo tomo una placa y no encuentro cuerpo extraño, no es suficiente para descartar la presencia del cuerpo extraño. Podemos hacer inclusive un esofagograma, aunque no es lo ideal ante el riesgo de aspiración que puede tener ese paciente. Entonces depende la edad y la condición en la que esté el paciente si le hago o no un esofagograma.
Y otra alternativa que tenemos en cuanto al manejo es la endoscopía, que nos ayuda tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. En cuanto a abordaje diagnóstico, este es un ejemplo de una placa. Vemos este cuerpo extraño, y ahí está, ¿no? Claramente se ve la forma, y vemos las dos proyecciones, hacemos una proyección AP y una lateral, y nos ayuda a ubicar perfectamente dónde está ese cuerpo extraño. Las radiografías deben incluir cabeza, cuello, tórax y abdomen. Los objetos, muchos son radiolúcidos, no los vamos a ver. Como les decía, el hecho de tener una radiografía donde no veo el cuerpo extraño no es suficiente para descartar que se encuentra el cuerpo extraño. Las sensibilidades del 68% y especificidad del 67% no es tan alta, pero bueno, es un estudio útil y muy fácil de realizar. Las monedas son muy comunes. Es muy fácil, relativamente, cuando ya tenemos un poquito de experiencia, hacer el diagnóstico. Por lo regular las vemos como cuando están en la vía digestiva, tenemos esta situación coronal. Vemos la moneda de frente. Esa moneda pues está en el esófago. Si el cuerpo extraño está en la vía aérea, lo vemos al revés. Bueno, no al revés, sino lo vemos sagital. Objeto de alambre está en la vía aérea. Fíjense cómo aquí está la columna de aire y ahí inmediatamente superior está el cuerpo extraño. Entonces, cuando lo vemos sagital, pensamos en vía aérea. Cuando lo vemos coronal, está en vía digestiva. Y si están oblicuos, ya pensamos en una larga evolución, en que haya una erosión y que ya adoptó esa forma o esa posición caprichosa por la larga evolución. Antes de tratar de extraer uno de estos objetos en esas posiciones oblicuas, podemos hacer una tomografía para ubicarlo mejor. Y no es habitual tener que hacer tomografía en todos los casos. Lo dejamos para esos casos raros. Otra vez está la imagen. Hacemos una proyección AP y vemos cómo está aquí sagital. Y en la lateral vemos igualmente cómo está sagital. Este es el cuerpo extraño que se sacó. Era un ganchito de una cortina. Se le quedó en la vía aérea a ese niño. Clínicamente podemos inferir dónde está el cuerpo extraño de acuerdo a lo que encontremos en la exploración física. El paciente que tiene un cuerpo extraño en la laringe lo vamos a escuchar disfónico, puede tener tos, disnea, estridor, está cianótico. Si el cuerpo extraño está en la glotis y está obstruyendo, pues se muere. Si está en la tráquea y no hay una obstrucción completa, puede haber sibilancias, disnea, estridor, tos y cianosis. Si hay una obstrucción total, se muere. Y si se basta el bronquio, es un objeto más pequeño y pasa y se basta el bronquio, por lo regular, lado derecho, puede haber una obstrucción parcial o total y dependiendo de esto podemos encontrar sibilancias, enfisemas si hay un efecto de válvula, o atelectasia si tapó por completo el bronquio o alguno de los bronquios secundarios, pues me va a hacer una atelectasia que yo la voy a ver más adelante en la radiografía. Como complicación tardía, después de 24 a 72 horas de evolución, ese paciente puede llegar ya adaptado, sin tos, sin nada, pero empieza con un cuadro neumónico por el proceso infeccioso que se está generando, ya que hay un cuerpo extraño ahí adentro del parénquima pulmonar. Esta es una imagen, vemos cómo está, es un clip, y cómo ya cayó hacia el bronquio derecho. Aquí vemos la proyección lateral, lo vemos que está ahí en la vía aérea, y esta es la imagen de la broncoscopía, en donde se extrajo, pues a través de una broncoscopía rígida con una pinza, y se extrajo el clip que tenía en la vía aérea. Este niño ya no... ¿Por qué se está poniendo lo que estoy diciendo ahí? Me distrae. Otra imagen en donde podemos ver claramente dónde está el cuerpo extraño, un resorte de pluma que se le fue a la vía aérea también. Aquí está la carina, bronquio derecho, bronquio izquierdo y el resorte, como si fuera un stent de tráquea, ¿no? Este es un niño que llegó con una historia de tos crónica y no mejoraba y fiebre y demás, y le hacen su placa y pues antibióticos y no mejoraba hasta que se hizo una broncoscopía y se encontró esto, un tapón de pluma que se le fue y se le quedó ahí. Y ya que lo extrajeron, pues ya salió de su cuadro neumónico secundario a su cuerpo extraño. Pero si se fijan, pues es un objeto radiolúcido, no se ve, no se alcanza a percibir. Debo de tener una alta sospecha. En cuerpos extraños de vía aérea basta que me lo mencionen para yo tener que seguir avanzando en cuanto al abordaje. O sea, si la mamá me dice, es que yo creo que sí se lo tragó, eso es justificación suficiente para yo abordar ese niño y buscar, ¿no? Hacer una broncoscopia. Parece algo como muy
muy exagerado, pero vale la pena porque luego nos encontramos con esto. No, señor, en la placa no se ve nada, no es suficiente a veces la placa. De los objetos que ingieren los niños, las monedas, 80% pasan el esfínter esofágico inferior. Cuando es así, cuando ya están abajo, o sea, yo lo puedo ver atorado en el esfínter esofágico inferior y lo puedo dejar en vigilancia. Con un manejo expectante, las siguientes 24 a 48 horas. Si continúa asintomático, yo lo dejo, le tomo placas. No es necesario siempre hacer una endoscopía o una extracción. Los que veo que están atorados en la parte superior, en el tercio superior, ahí en el estrecho picofaringio, ese sí. Lo meto bajo sedación y saco con unas pinzas largas, le quito la moneda y ya está. Cuando son imanes, que es algo que ya nos ha tocado, estos imanes que son como bolitas, los usan para hacer figuritas y cosas. A mí ya me tocó un par de pacientes con eso. Si es un solo imán, no pasa nada. Se puede dejar que transite y lo voy vigilando y lo voy tomando placas y vamos viendo cómo avanza. Si son 2 o más, es urgente sacarlo. ¿Por qué? Porque esos imanes, si uno está en una porción del intestino y el otro en otro, se tocan y ya no se despegan. Entonces generan una erosión y una perforación y te llegan con un dolor abdominal, con un cuadro de abdomen agudo por perforación. Y no me ha tocado a mí afortunadamente, pero ya hemos visto en presentaciones de casos y demás de niños con imanes que tienen esas perforaciones y son muy comunes. Hay de estos objetos exóticos, las navajas, por ejemplo, en los presos y pacientes psiquiátricos, pues también tienen cierto grado de complejidad su extracción. Este es un clavo, evidentemente, que se quedó atorado ahí en la sed denal, hasta ahí llegó. Entonces, tomas la placa, lo ves en esa posición y hay que ir para sacar ese clavo. No lo puedo dejar ahí. Hay tamaños, más de 6 centímetros, hay que ir por él. Más de 2 centímetros de diámetro, hay que ir por él también. Esas son como las pautas que seguimos nosotros para saber a qué paciente sí lo puedo vigilar y a cuál no. Ante la duda, voy y lo saco, ¿no? Los signos de alarma. Cuando yo tengo un paciente con una moneda en el estómago, o inclusive una pila en el estómago, les puedo decir a los papás, les doy los signos de alarma: dolor abdominal, si tiene vómito, fiebre, empieza con hematemesis, melena, regresen. Si es un paciente que vive en la selva, aquí a 10 horas, no, mejor le hago su endoscopía, se les traigo y se va. Pero un paciente que vive aquí, que tiene la posibilidad de regresar en cualquier momento, lo puedo manejar de manera ambulatoria. Las pilas de disco, esas siempre nos tienen que alarmar, esas se tienen que atender en ese momento. Lo que yo esté haciendo, si a mí me hablan, es una pila en el esófago, en ese momento yo dejo lo que estoy haciendo y voy y la saco, porque ahí el tiempo corre. Bastan 4 a 6 horas de esa pila en ese lugar, una pila nueva te hace una perforación en ese poco tiempo, ¿no? Entonces no podemos esperar. Cuando ya pasó el esófago, si se queda en el estómago, lo puedo dejar ahí, le hago una placa a los 2 o 3 días y vemos. Si sigue en el estómago, la saco. Pero si ya siguió transitando, pues ahí la dejo. Muchas veces la sacan los niños y los papás te avisan a los 3 o 4 días que ya la evacuó. Es importante que reconozcamos la diferencia de cómo se ve en una radiografía una pila contra una moneda. En México tenemos estas monedas que tienen doble halo. Tenemos esa mala suerte, ¿no? Entonces se confunde con las pilas. Pero si ponemos atención, vean cómo se ve como corroído. Esta es una pila, así se ven todas las pilas, así se ve ese halo irregular. Y este es un peso mexicano que se ve todo homogéneo. Esa es la diferencia de una pila a una moneda. Con esta corro, con esta no corro. Si la vemos de perfil, vemos como estas pilas de disco, pues tienen estos como escaloncitos, que si ponemos atención en la placa, ahí está el diagnóstico. No hay que hacer más. Ya sé que le tengo que hacer a este paciente, ya tengo que correr para sacársela. Si no lo hacemos, esto es lo que pasa. Estas son imágenes endoscópicas de cómo queda un esófago después de una quemadura por una pila que no se sacó en su momento. Entonces esto evidentemente pues, nos va a traer una estenosis esofágica más adelante. Si es que este tipo de erosión yo la dejo que siga, pues puede llegar a donde está la aorta y erosiona la aorta y el paciente se muere por un sangrado. Los pacientes urgentes, ¿qué les voy a hacer? Pues una endoscopía, ese es el mejor método para hacer las extracciones y para hacer la evaluación.
Las pilas de disco los tengo que hacer. Objetos filosos también les hago su endoscopía. Si hay una obstrucción alta, completa, que el paciente está con mucha salivación y demás, también lo asisto, le quito el cuerpo extraño para que pueda abrir esa vía aérea, esa vía digestiva. Y aquel paciente que tiene un cuerpo extraño esofágico con más de 24 horas de evolución, no pasó, ahí sigue atorado, voy por él. Aunque esté hasta abajo, ya le di 24 horas, no ha salido, voy por él y lo extraigo. El paciente inestable, pues es aquel que tiene la vía aérea comprometida, que está con cialorrea constante, que no tolera ni siquiera los líquidos, te está hablando de que tiene una obstrucción importante a nivel esofágico. Si ya está séptico, si hay datos de perforación, hacemos primero el ABC, lo estabilizo y luego ya lo paso a hacer su endoscopía urgente. El paciente que tiene una piel en el esófago lo debo de considerar siempre como un paciente inestable. Por eso es que todo lo tengo que hacer rápido y ya. El paciente estable me lo puedo tomar con un poquito más de calma. Este niño era un bebito y la mamá llegó ahí al servicio de endoscopía en el infantil. Me decía, es que se tragó un cascabel. ¿Cómo estás segura de que se tragó un cascabel? Sí, mire, y le hacía así al niño y sonaba el cascabel. No, pues sí lo tiene, ¿verdad? Entonces ya le hicimos la radiografía y efectivamente ahí está el cascabel. Con este niño lo que hicimos fue, bajo sedación, le metimos una sonda por la nariz, se vino a la faringe posterior y de ahí se extrajo el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, repasando un poquito, los pacientes con objetos picudos o filosos hay que hacer las endoscopías pues, de maneras urgentes, pueden ser pines, hojas de rasurar, objetos, varios huesos de pollo. Si tiene más de 5 o 6 centímetros en el esófago o más de 6 centímetros en el estómago, lo extraigo. Hasta 35% de estos objetos pueden generar una perforación en el intestino, por eso es que es importante extraerlos, ¿no? Ya es más fácil que se quede atorado por ahí y una vez que se queda atorado empieza a hacer la erosión y ahí genera una perforación a largo plazo. Si son múltiples, aquí están los cuerpos extraños, son múltiples, son hojas de rasurar, hay que ir por ellos también. En general, los objetos pequeños pues transitan solos. Entonces, mi trabajo es darle la tranquilidad a los papás de, a ver, no pasa nada, está todo bien, lo mantienes en vigilancia, le hacemos una radiografía dentro de una semana si está sin síntomas y casi siempre llegan antes o te avisan, te mandan un mensaje con la foto del pañal y la moneda ahí adentro y listo, ya está, se acabó el problema. Es decir, en las placas a veces no vemos dónde está el cuerpo extraño. Ese niño le tomaron la radiografía y no tiene nada, se ve en general normal. Si la observan bien, esto es lo que traía el niño. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Entonces, a pesar de que es hule, se ve. Y con los rayos X que hay ahora, se ve todo. Se ve hasta los pensamientos del niño. Le mueves ahí al contrastito y se ve claramente. Entonces, esta radiografía, aunque es un objeto de plástico, muchas veces se logra ver si lo hacemos con detenimiento, ¿no? Entonces ya haces el abordaje de este niño y se lo extraes. Pero bueno, era la base de un chupón que se le quedó ahí atorado al niño. En cuanto a vía aérea, el manejo, si hay obstrucción parcial o total, pues dependerá qué es lo que tengo que hacer. Cuando hay obstrucción parcial, pues el paciente llega tosiendo, hay datos de ahogamento, hay arqueo. Si hay tos efectiva, no le hago nada, lo dejo, porque una de esa tos es la que me va a ayudar a que se mueva el cuerpo extraño y que lo expulse. No debemos de hacer barridos a ciegas, siempre nos lo dicen en los cursos de reanimación. Nunca meto ahí para ver si lo logro sacar, porque se lo voy a impactar más. Y los golpes en la espalda igual tampoco, porque a veces puedo mover el cuerpo extraño y si está en una posición fácil de quitar, a la hora que se mueve se le va la glotis y cambia el pronóstico. Cuando es una obstrucción total, pues no va a haber tos, el paciente va a estar azul o tirado, ya está inconsciente, y ahí, bueno, tenemos que hacer maniobras ya de rescate, ¿no? La extracción manual solamente lo hago en un paciente inconsciente y si veo el objeto. Ya está tirado el señor, le abro la boca, está inconsciente y lo veo, lo extraigo. ¿Meto el dedo para ver qué me traigo? No, eso no lo hago porque lo puedo impactar más. Hay dispositivos para este tipo de pacientes con obstrucciones, pues le hago una cricotomía urgente y entonces puedo hacer que ese paciente respire si el objeto está superior a, por ejemplo, si está ubicado aquí en la laringe o en la glotis. Este es un procedimiento que le puede salvar la vida al paciente. Un estudio que podemos hacer es la broncoscopía flexible, que es útil en algunos pacientes, me limita
el instrumental que puedo usar a través de ese broncoscopio, que son fibras muy pequeñitas. No tengo tan buen control de la vía aérea, mi anestesiólogo me tiene que ayudar mucho cuando estoy haciendo este tipo de procedimientos, porque a veces entras con la fibra y ocluyes casi la totalidad de la tráquea, entonces hay que estarle manejando presiones altas y se pone muy interesante el manejo. Pero bueno, es un instrumento de mucha utilidad para algunos cuerpos extraños. Y siempre lo ideal es también tener la broncoscopía rígida disponible, para que si no puedo con el flexible, entonces paso al rígido para hacer la extracción y no hacer 2 procedimientos de anestesia. La broncoscopía rígida es como el procedimiento ideal para la extracción de cuerpos extraños, porque me permite introducir esta cánula en la cual el anestesiólogo se conecta en esta parte y entonces ya está ventilando al paciente y me permite a mí entrar y salir cuantas veces lo necesite con este tipo de instrumentos. Hay pinzas ópticas, es padrísimo hacer estos estudios. Estás viendo cómo entras, sales, cómo llega tu pinza al cuerpo extraño, lo agarras. O sea, son procedimientos que se hacen con mucha seguridad y pues que le brindan mucho beneficio al paciente y se hacen los procedimientos mucho más fácil, entre comillas. Y bueno, ya aquí en el hospital ya tenemos este tipo de instrumental disponible, afortunadamente. Alternativas para extracciones en vía aérea, estos catéteres de Fogarty, que son como sondas Foley, pero pequeñitas. Entonces se introduce y se infla distal al cuerpo extraño y se extrae. Pues se puede hacer una traqueotomía cervical si el cuerpo extraño es muy grande o está impactado, también es un procedimiento que se puede hacer. En vía digestiva hay tratamientos descritos cuando no está disponible la endoscopía, pues el uso de imanes, sondas de Foley, sondas de Fogarty, pinzas de anillos o la endoscopía rígida y flexible, que es como lo ideal. En cuanto a la técnica para retiro con la sonda de Foley, debe de cumplir ciertos requisitos. Un objeto único, que sea liso, romo y radioopaco, para que yo pueda hacer un control mediante fluoroscopía mientras se hace el procedimiento. Debe de haber un equipo de vía aérea listo para cualquier complicación y personal capacitado para su manejo. Está contraindicado en pacientes que tengan más de 72 horas de evolución, que tengan algún antecedente esofágico de una estenosis o alguna otra cosa, o algún cuerpo extraño previo. Debo de hacer un estudio completo con endoscopía para saber qué está pasando con ese esófago. Si hay dificultad respiratoria o en pacientes no cooperadores, no lo debo de hacer. Y esto pues lo dejamos para aquellos sitios, de repente, los que se van a ir ahí a su servicio social y no hay endoscopía y no hay nada, bueno, pues esa es una posibilidad. Espero que nunca les pase. El paciente se pone boca abajo, se introduce una sonda de 12 a 16 French por la boca con guía fluoroscópica, se pasa la sonda, se infla y se tracciona. Y tengo que yo esperar poder extraer el cuerpo extraño una vez que ya lo llevé pues, por arriba en la faringe posterior. Complicaciones, puede haber epistaxis, el objeto se me puede ir hacia arriba, hacia la nasofaringe, puede haber lesión esofágica, laringoespasmo, aspiración, hipoxia. O sea, no es un procedimiento que esté exento de complicaciones. Otra técnica, cuando no tengo disponibilidad del endoscopio, es con estos dilatadores. Entonces al paciente lo pongo viendo hacia arriba y es como los que se tragan las espadas, ¿no? Meto estos objetos que son de punta roma y la idea es empujar el cuerpo extraño hacia el estómago. Estos son, como entre comillas, medidas desesperadas. Lo ideal siempre será hacer una endoscopía para extraer el cuerpo extraño. Si no tengo más, esta es una alternativa. Algunas otras medidas médicas es el uso de glucagón para hacer una relajación del esfínter esofágico inferior. Puede tener resultados, le hago la placa de control después de administrar el medicamento y en ocasiones vemos cómo el cuerpo extraño pasa al estómago y ya nada más le doy vigilancia con las radiografías. Y muy importante siempre la medicina preventiva, no en menores de 15 meses, palomitas, paletas macizas, zanahorias crudas, manzanas en trocitos, porque eso pues, es fácil que se les vaya a la vía aérea, ¿no? Cuando estamos en la consulta de pediatría es algo que siempre platicamos, las consistencias de los alimentos. Ese niño que va a empezar a comer, pues no le puedo dar yo una zanahoria en cuadritos porque se le va a ir a la vía aérea. El niño no puede masticar, no tiene muelas, no sabe cómo hacerlo. Entonces, tienen que ser consistencias adecuadas para ese niño, ¿no? Ahora con el baby led weaning que le das al niño ahí para que solito vaya comiendo y demás, y le doy objetos, vamos, el brócoli completo y demás. Tengo que tener mucho cuidado qué le presento al niño para no ponerlo en una situación de riesgo
como por ejemplo esa zanahoria en cuadritos, una manzana en cuadritos, pues un niño grande se la come y la mastica, el bebito se le va directo a la vía aérea y entonces empezamos con los problemas. En los más grandes, los cacahuates en menores de 4 años, no, también tienen una deglución inmadura, todavía no, están corriendo y traen cacahuate ahí, lo aspiran y se les va el cacahuate y empiezan con todo el problema del cacahuate en la vía aérea, ¿no? Enseñarles a comer un trozo a la vez, que coman concentrados, que no estén viendo la tele, porque así es fácil también que se les vayan los cuerpos extraños. Los juguetes que usen, que sean adecuados para la edad, por eso tienen edades los juguetes, ¿no? Depende del tamaño del niño, de la vía aérea, es el tipo de juguete que puede usar. En los más chiquitos son juguetes grandes, toscos, que no les quepan en la boca. Ya el niño más grande le puedes dar los legos con las piecitas chiquitas porque asumes que no se lo va a meter en la boca y aún así lo hacen. Y bueno, eso es todo. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.